Las clases anteriores, las dos clases anteriores, vimos el diseño sismo resistente de las vigas del edificio. Ahora vamos a ver, como parte del pórtico, el diseño de las columnas. En general, la diferencia principal que tenemos entre el comportamiento de viga y columna, cuando hablamos en general en una estructura, es que así como las vigas en general tenían poca compresión, en general las columnas están previstas para mayores compresiones, para esfuerzos de compresión mayor. ¿Sí? Eso, principalmente, tengan presente que el tema de la compresión es una limitación a la hora de la ductilidad. A mayor compresión, yo necesito mayor confinamiento, de acuerdo a lo que hemos discutido cuando vimos hormigón armado sismo resistente. Otra particularidad es que en general, sobre todo si usamos un mecanismo de falla de conjunto, nosotros vamos a buscar que la columna sea un elemento el cual no posee rótulas plásticas, salvo en la base de la planta baja. Las de la base de la planta baja son inevitables para que la estructura ingrese en un mecanismo hipostático de grado 1. Porque sin esa rótula en cada base de columna, la estructura quedaría isostática cuando se forman todas las rótulas en viga. Entonces nos quedaría o sea, cada columna tendría un empotramiento en la base, o sea, no es isostática en realidad, pero cada columna en sí, podríamos decir que todavía está empotrada, entonces todavía no es un mecanismo. Le falta la rótula en la base para formarse un mecanismo. Bueno, entonces básicamente vamos a evitar la formación de rótula plástica al diseñar a flexión toda la columna, excepto que vamos a ver que tenemos un diseño diferenciado para la base de la planta baja. En toda la columna, así como lo hicimos en las vigas, vamos a evitar las fallas por corte. Es imprescindible, debido a que son elementos comprimidos, es imprescindible un buen confinamiento en las zonas críticas. También vamos a ver que vamos a limitar el esfuerzo normal, no vamos a permitir que una columna trabaje muy cerca de su capacidad de esfuerzo normal, justamente porque si trabaja en un esfuerzo normal muy elevado, por más que yo la confine a la columna, no voy a lograr una ductilidad adecuada. Entonces necesito limitar ese esfuerzo normal a un cierto valor. También tenemos que evitar columnas cortas. Columnas cortas serían elementos en el cual el corte predomina sobre la flexión, o sea, columnas de grandes dimensiones respecto a su longitud. Eso nos traería por ahí aparejado posibles fallas frágiles en esas columnas por el predominio del corte. Y por otro lado, tenemos que evitar problemas de inestabilidad del equilibrio, o sea, evitar el pandeo de las columnas. Bien, las limitaciones dimensionales primero. Así como lo hicimos con vigas, vamos a hablar sobre las limitaciones dimensionales. Si se fijan, son las mismas fórmulas que tenemos en vigas. El ancho de la columna tiene que ser por lo menos igual a la longitud dividida en 25. La altura, eso es para evitar problemas de inestabilidad. O sea, hablando de B y H como las dos dimensiones de una columna rectangular, B la menor y H la mayor. O sea, la menor dimensión de la columna, en realidad ambas dimensiones de la columna deben superar la longitud sobre 25, y la mayor dimensión tiene que ser menor o igual a 100 veces el ancho al cuadrado sobre la longitud. Esto es para evitar columnas muy cortas y robustas que me traigan problemas de corte aparejados. Eso es cuando son elementos de doble curvatura, o sea, tienen un comportamiento cuyos momentos están aplicados en ambos extremos. Para este primer caso sería si tenemos una columna cuyo punto de inflexión está en el tramo, ¿sí? Secciones rectangulares con comportamiento en voladizo. Ya estaríamos hablando, por ejemplo, si tenemos una columna empotrada en la base, como una carga lateral, tendría un diagrama de momento de este tipo. Eso sería una estructura con comportamiento en voladizo. En ese caso, fíjense que las restricciones son mayores. El ancho tiene que ser mayor a la longitud sobre 15 y la altura menor a 60. 60 veces el ancho al cuadrado sobre el n. O sea, son más restrictivas las limitaciones dimensionales. La longitud mínima, el ancho mínimo de la columna y la altura mínima de la columna siempre tienen que ser mayor a 20 centímetros. Es la dimensión mínima de la columna. Bien, así también como hablamos en vigas de que a la hora de modelarlas tomábamos un momento de inercia efectivo en las vigas, que era, ¿se acuerdan? En las vigas era 35 o 40% de bruta,
que decíamos que era por cuestiones de fisuración. En los elementos comprimidos la fisuración se ve como un poco más limitada, o sea, no es tan relevante la pérdida de rigidez. Entonces, en las columnas, de acuerdo a su grado de compresión, vamos a definir qué inercia efectiva vamos a tomar. Fíjense que, por ejemplo, si el grado de compresión es mayor al 50% de la capacidad, puedo usar el 80% de la inercia bruta. Si está en el orden del 20% de la capacidad, o sea, poco comprimida, 60% de la inercia bruta. Y si la columna está traccionada, o sea, son columnas que tienen comportamiento más a tracción, o casi sin compresión, podríamos decir, ya se comportarían como una viga y tenemos el 40% de la inercia bruta. Esto nos va a permitir tener una mejor aproximación de las deformaciones del pórtico y también una mejor idea de la distribución de esfuerzos en el pórtico, de la distribución entre los momentos viga-columna, por ejemplo. O inclusive también nos va a permitir, si tenemos un sistema pórtico-tabiques, o sea, un sistema dual, que lo vamos a ver más adelante, también nos va a permitir estas reducciones de inercia determinar de una forma un poco más precisa qué parte de los esfuerzos laterales son tomados por los pórticos y qué parte de esos esfuerzos son tomados por los tabiques, ¿sí? Bien, vamos a ver los momentos de diseño en la columna. Vamos a hablar primero de los momentos de diseño en las columnas, o sea, en las secciones extremas de columnas donde no espero el desarrollo de rótulas plásticas. O sea, yendo a este pórtico, por ejemplo, con este mecanismo de colapso, estamos hablando de todos los extremos de columna, excepto la base de la planta baja. Pero toda la columna yo la voy a diseñar con estos momentos últimos para lograr evitar justamente esas rótulas plásticas. Vamos a discutir un poquito eso. Lo que vamos a ver es esto. Yo les quiero explicar algo. Supongamos que yo tengo una columna, dos tramos de columna, y tengo la viga acá. ¿Sí? Ustedes saben que la rótula yo quiero que se forme en la viga, en este punto. Yo tengo un modelo. Yo tuve un modelo, hice un modelo con todas las cargas laterales. Supongamos para la acción sísmica en esta dirección, los diagramas de momento tienen esta forma. Y el diagrama y la viga tiene esta forma, ¿sí? Yo voy a analizar qué pasa acá. Yo acá quiero que la rótula, como les decía, se forme en la viga y no en la columna. La viga, como ya vimos en las clases anteriores, el valor de momento que va a desarrollar en este punto depende en realidad de la capacidad de la viga, ¿sí? Tengan en cuenta que esta acción sísmica que yo definí en mi modelo viene de un análisis con acciones que no son las acciones máximas que puedo tener, sino estoy dividiendo en un factor de ductilidad y permitiendo que al llegar a ese punto, el pórtico entre en plastificación. Entonces, este punto, para que esto ingrese al campo plástico, se tiene que formar la rótula. Ahora, si la rótula se forma para un momento mayor, en realidad el camino va a ser otro. O sea, el punto de plastificación va a ser otro. Entonces, el nivel de esfuerzo que va a tomar la viga va a ser igual a su capacidad. O sea, si el modelo me dice que mi momento en la viga es 10 tonelámetros, pero si la rótula recién se plastifica para 15 tonelámetros, en realidad el valor que importa es ese, el valor de plastificación. Porque hasta que no llegue a esos 15 tonelámetros y se forme la rótula plástica, los momentos y los esfuerzos van a seguir creciendo. Eso quiero que les quede bien claro. Eso, bueno, es el diseño por capacidad, justamente. Bien. Ustedes saben, si yo veo el nudo, si hago los signos de estos momentos, fíjense que el momento en la columna inferior tracciona las fibras derechas, o sea, viene así. El momento en la parte superior de la columna tracciona las fibras izquierdas, entonces viene así. Y el momento en la viga tracciona la fibra inferior, viene así. Entonces fíjense que el momento de la viga tiene un signo, supongamos, positivo, y los momentos de las columnas serían negativos los dos, como hablando de momentos, no momentos flectores, momentos en el nudo, ¿no? No estamos hablando de momento flector, estamos hablando de momento en el nudo, de equilibrio de momentos en el nudo.
Fíjense entonces, si la suma de momentos en el nudo tiene que ser igual a 0 para que ese nudo esté en equilibrio. Por lo tanto, si las columnas, ante cargas laterales estoy hablando, ¿no? Si las columnas tienen las dos el mismo signo y la viga tiene signo contrario, podría decir que la suma de momentos en viga, todos los positivos, va a ser igual a la suma de momentos en las columnas. Suma, perdón, de momentos en las columnas. Bien, entonces supongamos que mi modelo me dice que la viga tiene un momento de 10 tonelómetros. Y la columna, entonces, si tiene, por ejemplo, 4 en este punto, este otro momento va a ser igual sí o sí a 6, para que 6 más 4 es 10. Eso me dice mi modelo, está en equilibrio. Ahora bien, la rótula plástica se va a formar cuando la viga llegue a su capacidad en función, para estas cargas laterales, en función de la armadura inferior que tenga la viga. ¿Sí? Para la otra dirección del sismo va a ser en función de la armadura superior. Pero supongamos que la capacidad, ya sea por diámetros comerciales, porque tuve que poner más armaduras, por todas las relaciones de armaduras que habíamos hablado en vigas. Por otro lado, recuerden que, no se olviden de que la capacidad de la viga, capacidad, o sea, supra cero, es igual a un factor lambda cero por el nominal. Entonces, por más que yo arme la viga lo más cercana posible a las solicitaciones, y justamente en mis diámetros comerciales todo me dé para armarla exactamente lo que las solicitaciones me pedían, lo mismo tengo un factor 1,4, que es el lambda 0, que tiene en cuenta el comportamiento postcrítico del acero después de la fluencia. Comportamiento post-fluencia, el endurecimiento. Entonces, supongamos que este 10, la viga no va a llegar a plastificarse para 10, supongamos que se va a plastificar para 15, como hablábamos recién. Si este es el momento de capacidad de la viga, la rótula no se va a formar acá, se va a formar en 15. Entonces, ¿qué hacemos con la columna? Yo no quiero que se plastifique la columna. Si esta columna la diseñé con 6 y a esta con 4, corro riesgo de que se forme la rótula en la columna y no en la viga. Porque tiene momentos acordes al momento igual a 10 de la viga, no al momento igual a 15 de la viga. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacer un factor, ya lo vamos a ver bien en la fórmula, pero un factor de sobreresistencia de viga que se llama, que es igual al momento de capacidad en la viga, 15, sobre el momento sísmico de modelo de la viga, que es 10. O sea, quedaría igual a 1,5. ¿Sí? Ese factor 1,5 voy a multiplicar por 1,5 los momentos en las columnas. Entonces este 4 se va a convertir en 6 y este 6 se va a convertir en 9. ¿Sí? En pocas palabras lo que estoy haciendo es decir, yo tengo el nudo viga columna. O sea, tengo las cargas laterales y se forman los momentos. Cuando la viga se plastifica, o sea, cuando la viga llegue al momento de 10, antes de que plastificar, las columnas tenían 4 y 6. Ahora, si la viga sigue incrementando su momento porque no ha llegado a rotularse, las columnas empiezan a incrementar el momento en la misma proporción. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? O sea, estoy asumiendo que el incremento de momento en las columnas lleva la misma proporción que el incremento de momento en las vigas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? De esta forma yo estoy evitando que las rótulas se formen en la viga, en la columna. Yo quiero que las rótulas se formen en las vigas. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo a la presentación, fíjense que acá lo que usé, lo que hice recién sería este término, ese sería el 1,5 que puse en mi ejemplo, multiplicado por el momento sísmico de modelo en la columna. ¿Sí? Phi por M. Eso es lo que hice acá. Solo hice eso por ahora. Porque quiero ir parte por parte de la fórmula para que entiendan de dónde viene cada cosa. Ya volvemos a la fórmula. O sea, hasta ahora hicimos phi por M. Con eso yo garantizo de tomar el momento de diseño en la columna más grande debido a que la viga se plastifica para valores mayores. Bueno, me quedaría ver las otras partes, los otros términos. Ya ahora llegamos a ver. Primero, esto es lo que les mostraba recién. En cada nudo la suma de momento es 0, por lo tanto la suma de momento en viga es igual a la suma de momento en columna, ya lo explicamos con el ejemplito.
Y acá viene el factor de sobreresistencia flexional de vigas, el que yo le llamé phi recién nomás, es phi B0, factor de sobreresistencia, el 0 viene por capacidad y B de viga, de BIM. Va a ser igual a la capacidad resistente flexional de la viga sobre el momento, o sea, MB0, que es la capacidad resistente flexional de la viga, sobre MEB, momento flector en viga producido exclusivamente por la acción sísmica, valor del modelo. ¿Sí? Entonces, con este cociente yo digo, bueno, cuánto más resiste la viga, o sea, cuánto mayor es la capacidad de la viga a lo que decía mi modelo. Me dio 1,5, quiere decir que mi viga, su capacidad es un 50% más de lo que decía mi modelo. Entonces, ese 50% lo aplico sobre las columnas para que hacerlas crecer en la misma proporción e intentar evitar la rotulación de las columnas. Bien, bueno, como les decía recién, el momento de capacidad tienen que recordar que es lambda 0 por mn, por el momento nominal ya lo saben calcular, y lambda 0 el factor de sobreresistencia de la A0, igual a 1,4. ¿Por qué hay sumatorias acá? Porque lo que yo hice recién en mi ejemplo no era una sumatoria, ¿sí? Eran nudos intermedios. Por ejemplo, acá, supongamos que es 10 y 15. Y supongamos que las capacidades son 18 y 12. Supongo que son las capacidades. Lo que me dice phi acá, el phi de este nudo interno, por supuesto que estaríamos hablando para la dirección de sismo de ese lado, va a ser igual a 12 más 18, o sea 30, dividido en 10 más 15, o sea 25. O sea, en los nudos intermedios tengo que sumar las capacidades de los dos extremos de viga que llegan al nudo, para esa dirección del sismo, y dividirlo en la sumatoria de los momentos de modelo del sismo, o sea, 10 más 15, 25. Entonces esto me va a quedar 1,2, creo que se queda, 1,2, me quedaría en este caso el factor de sobreresistencia de viga, ¿sí? Bueno, esto es cómo se calcula el nominal, lo vimos en la clase de vigas, cuando hicimos corte. Bueno, hasta acá se entendió la idea de cómo se calcula, cómo se incrementa. Hasta acá lo que vimos es cómo se incrementa el momento en la columna debido a la capacidad de la viga, ¿sí? Con eso, como les decía recién, tenemos phi por m. Aparece un omega acá. Otro factorcito más que hay que tener en cuenta. Vamos a discutir de qué se trata. Y después vemos el término este negativo que aparece acá, restando. Omega es el factor de amplificación dinámica que se llama. Acá está, omega, factor de amplificación dinámica. ¿Qué pasa? Supongamos nosotros tenemos un espectro para un sismo cualquiera dado. O sea, esto sería un espectro para cualquier sismo. Un sismo ya efectivamente ocurrido, ¿no? Yo hago un diagrama de espectros, o sea, en vez de hacer un espectro de diseño, como el que me da el reglamento, esto es un espectro correspondiente a un sismo directamente. Dado un acelerograma, convierto en espectro. Ahora, si el periodo de mi estructura es bajo, o sea, si el periodo de mi estructura está más o menos por acá, el periodo fundamental, T1, yo sé que T2, el periodo del modo 2, es una fracción de T1, y el T3 es una fracción de T2, o sea, cada vez se hace más chiquito el periodo. En este caso, fíjense que la mayor preponderancia de las acciones van a solicitar a mi estructura oscilando en el modo 1, ¿sí? Ya el modo 2 y el modo 3 van a ser menos importantes, ¿sí? Ahora, a medida que el modo 1 se hace más grande, el periodo del modo 1 se hace más grande, el modo 2, que es una fracción de T1, puede llegar a tener una importancia más relevante, ¿no? Este sería el modo 2. Y por otro lado, el modo 3 también puede tener un factor un poco más relevante. Entonces, podríamos decir
que mientras mayor sea el periodo fundamental de la estructura, puede ser más preponderante la presencia de modos superiores, ¿sí? Acá hago una acotación, recuerden de análisis estructural, cuando hicieron dinámica, que mi acción, por ejemplo, en este ejemplo que se ve acá, el modo que más aceleración espectral tiene es el 3, ¿sí? Eso no implica de que el modo 3 sea más importante que el modo 1, ¿no? Recuerden que la rigidez de un modo va en función de ¿qué? De la frecuencia al cuadrado, o sea, va en función de la frecuencia al cuadrado, la rigidez del modo, ¿sí? O sea, inversamente proporcional al cuadrado del período. Entonces, ¿qué pasa? Este modo 3 es mucho más rígido que el modo 2 y el modo 2 es mucho más rígido que el modo 1, ¿sí? Entonces, no quiere decir de que aunque el modo 3 tenga más solicitación o más aceleración que el modo 2 y que el modo 1, no quiere decir que tenga más preponderancia, porque es un modo mucho más rígido, ¿no? Mucho más difícil de excitar. Entonces, ¿tiene más aceleración? Sí, tiene más aceleración, pero no quiere decir de que sea más preponderante. Generalmente el modo 1 es el más preponderante siempre, pero lo que sí implica es que empiezan a tener mayor participación los modos superiores. Lo que se ha observado en las estructuras, inclusive si uno hace un análisis no lineal dinámico de un pórtico, si yo hago un modelo estático equivalente como el que vienen haciendo, un modelo estático bidimensional o tridimensional, la forma del diagrama de momentos es esta. O sea, los puntos de inflexión, podemos volver al ejemplo acá. Fíjense que los puntos de inflexión de las columnas tienen una cierta posición, están bastante definidos en una cierta posición. La presencia de modos superiores, el efecto dinámico del sismo en realidad, puede hacer que los puntos de inflexión desplacen en la columna. O sea, no estén donde me indica el método estático que yo usé. O sea, podría pasar que este punto de inflexión suba hasta este punto. Entonces, manteniendo el corte igual, en esa columna, el momento tendría esta forma, por ejemplo, si el punto de inflexión sube. También puede pasar que el punto de inflexión baje. Entonces, el momento tendría esta forma. ¿Sí? Entonces, eso me da una incertidumbre a la hora de definir los momentos en las columnas. La amplificación dinámica en realidad se refiere a que los puntos de inflexión pueden diferir de la posición que me da mi método estático equivalente. Y yo al usar esta parte que dije recién, que MU era phi por ME de la columna, estoy suponiendo, en esa pizarrita que hice recién, acá, ¿qué estoy suponiendo yo? Que los puntos de inflexión están donde me decía mi modelo, y mi modelo es estático. Esos puntos de inflexión pueden moverse. ¿Sí? Con lo cual, vamos a hacer un numerito sencillo. Yo había dicho acá que el modelo me decía que la viga tenía un momento de 10 y su capacidad es 15, ¿sí? Yo dije, bueno, en vez de 6 más 4, que es 10, uso 9 más 6, que es 15, ¿sí? Y todo perfecto. Ahora, pero si se corrieron los puntos de inflexión, podría ser en vez de 9 más 6, que es 15, podría ser 12 de un lado y 3 del otro. También es 15. También podría ser 10 de acá abajo y 5 acá arriba. También es 15. Yo no sé dónde van a estar mis puntos de inflexión debido a la acción dinámica. Y ese movimiento en los puntos de inflexión va a hacer que se modifique esa distribución de momentos. Por lo tanto, no puedo quedarme solamente con que MU es phi por ME. Tengo que adicionar un término omega, que es el factor de amplificación dinámica, que tiene en cuenta justamente eso. El corrimiento de los puntos de inflexión que me va a llevar a una distribución diferente de esfuerzos. ¿Entendido? Bien, vamos a ver entonces cómo se diseña, o sea, qué factor omega usamos. Por ahora hablamos entonces de todo este primer término, básicamente lo puedo resumir en la viga resiste más, por lo tanto, a partir de phi
incremento el momento en las columnas para evitar que se forme la rótula plástica en las columnas y asegurar que se forme en la viga. Luego, por la presencia de modos superiores, como yo hice un modelo estático, la acción dinámica del sismo puede hacer que los puntos de inflexión se modifiquen, con lo cual la distribución de momentos entre la columna puede cambiar. Por lo tanto, debo usar un factor omega para asegurarme de tener una seguridad frente a la no plastificación de la columna. Ese factor omega, como les decía recién, mientras más grande sea T1, es más probable que los modos superiores tengan participación. Entonces, cuando yo hago un método estático, ¿qué es el método estático equivalente? Básicamente, ¿alguien recuerda? Dígame alguno de ustedes en qué se basaba el método estático equivalente, que lo vieron en análisis estructural y lo repasaron ahora. Bueno, básicamente, el método estático equivalente hace de que yo asuma que la estructura trabaja en el modo 1, ¿sí? La estructura trabaja en el modo 1, y yo asemejo ese modo 1 a una distribución lineal en la altura, ¿sí? Yo asemejo que se distribuye linealmente en altura el modo 1. A mayor altura, mayor desplazamiento. Asumo que la estructura trabaja fundamentalmente en el modo 1. Entonces, mi modelo va a ser parecido al modo 1, mi método estático que yo uso en el modelo. Por lo tanto, mientras más presencia de modos 2 y modos 3 haya, más importante va a ser este fenómeno de tener que usar un factor de amplificación dinámica. Entonces, mientras mayor sea T1, mayor debería ser omega. Y acá están las formulitas. Hay dos fórmulas, ya explicamos la diferencia. Vamos a usar esta. Omega vale 0,6 de T1 más 0,85. Y uso un mínimo de 1,3 y un máximo de 1,8 para pórticos planos. Para pórticos espaciales se incrementa un poquito ese valor. 0,5 de T1 más 1,10. Y va entre 1,5 y 1,9. ¿Sí? T1 es el periodo correspondiente al primer modo de vibración. Ya explicamos qué diferencia hay entre pórticos planos y espaciales, pero básicamente lo que quiero mostrarles es esto. Lo que se asume que ese efecto de amplificación dinámica importante con respecto al corrimiento de los puntos de inflexión se da en una zona de la edificación que va desde un punto, el mayor efecto se da entre un punto que está ubicado a un 30% de la altura del edificio hacia arriba, ¿sí? Entonces ese factor omega lo voy a mantener desde este punto, que es 0,3 de la altura del edificio, lo voy a mantener ese valor de cálculo omega, que calculé acá, lo mantengo en la altura. Hasta llegar a la antepenúltima viga, al antepenúltimo nudo. Supongamos que me dio 1,4, supongamos que me dio la fórmula. Bueno, voy a usar 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4 hasta llegar acá. En el piso siguiente voy a usar 1,3. Y en el último piso voy a usar 1. Luego, acá voy a usar 1 en la base de las columnas de planta baja, que bueno, ya vamos a ver que tiene un tratamiento distinto. Ahí no modifico, uso 1 nada más. En el primer nivel uso 1,3 y después hago un aumento lineal en la altura hasta llegar a 0,3 veces la altura. Con eso hago los valores de omega a utilizar en mi edificio. En el caso de pórticos espaciales, que el mínimo es 1,5, también se hace lo mismo, nada más que en primer piso se usa 1,5 en vez de 1,3, en el penúltimo nivel se usa 1,5 en vez de 1,3, el resto es igual, y en la base de la columna de planta baja y en el extremo superior del pórtico se usa 1,10. ¿Por qué se usa este 1 acá? Bueno, porque esta zona se va a rotular, entonces no importa si el punto de inflexión se corre un poco, si yo ya sé que ese punto se rotula. Entonces, si utilizo un coeficiente de amplificación dinámica, lo único que voy a asumir es que se rotula un poco después y en realidad no importa. Aunque se rotule en el momento que me dé 1, es suficiente. Y en el nivel superior es porque
en este nudo no es relevante si la rótula se forma en la viga o eventualmente se forma en la columna. El mecanismo se forma igual y no lo compromete el mecanismo. Entonces, puedo usar uno en el último nivel. Bien. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué diferencia hay entre pórtico plano y pórtico espacial? Pórtico plano y pórtico espacial, en realidad, en cuanto al omega, a lo que acabamos de hablar del corrimiento de los puntos de inflexión, en los dos casos se da el mismo posible corrimiento de puntos de inflexión. Pero supongamos que yo tengo la planta de una edificación. Supongamos que es así. Tengo 3 columnas acá. Vamos a hacerlo bien sencillo. 2 columnas acá. Perdón. Sí, bueno, 2. Está bien. Entonces, acá tengo una viga, una viga, una viga. Estoy haciendo un dibujo en planta, ¿no? Viga, viga, viga y viga. Supongamos que esa es mi estructura. ¿Qué pasa? Todas las columnas, menos la que voy a marcar ahora, salvo esa columna que marqué recién, todas las otras columnas pertenecen a pórticos en direcciones perpendiculares. Por ejemplo, si tomamos esta columna, pertenece a este pórtico y pertenece a este pórtico. Esta columna no, pertenece solamente a un pórtico en una dirección. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que la clase pasada hubo un alumno que preguntó, no sé si está presente, que preguntó qué pasa cuando el sismo viene oblicuo a la dirección de los ejes principales de mi estructura? ¿Sí? O sea, cuando el sismo viene con una dirección oblicua, reglamento anterior nos obligaba en estructuras irregulares a tomar la acción sísmica en una dirección más del 30% de la acción sísmica en la otra dirección, que un alumno lo preguntó en la clase pasada. Bueno, yo le dije que en este caso, para este reglamento, no se exige eso. Fíjense que lo que le voy a decir nada tiene que ver con el corrimiento de los puntos de inflexión, ¿no? Pero está englobado este efecto en el mismo valor de omega. Fíjense que para estas columnas, si el sismo viene en dirección vertical, esa columna va a trabajar con flexión alrededor de este eje horizontal, o sea, va a flexionar así, va a flexionar así. Cuando el sismo venga en esta dirección, esta columna va a trabajar como parte de este pórtico, entonces va a flexionar así. Ahora, si el sismo viene en una dirección oblicua, parte de esa dirección oblicua va a ser tomada por este pórtico y la otra parte de la dirección del sismo va a ser tomada por este pórtico. Con lo cual, esta columna, que la voy a dibujar acá, va a tener momentos en esta dirección y va a tener momentos en esta dirección, además de su esfuerzo normal. ¿Cómo se llama eso? Flexión compuesta oblicua. ¿Sí? Ya no es una flexión compuesta recta. Por lo tanto, me obligaría a hacer análisis adicionales con sismos oblicuos para garantizar que esa columna funcione. ¿Sí? Eso complicaría muchísimo el análisis. Me llevaría a hacer muchas más hipótesis, a tener en cuenta muchos más cálculos más complejos. Por lo tanto, lo que hace el reglamento es decir, estas columnas que pertenecen a dos pórticos perpendiculares se llama columna de pórtico espacial. Pórtico espacial. Y a esta columna que solo está en un pórtico en una sola dirección, la cual siempre el efecto que va a tener es de la flexión alrededor de este eje, esta es columna de pórtico plano. Entonces, en este caso yo trataría a estas 4 columnas como pórticos espaciales. Y a esta columna la trato como pórtico plano. El efecto del corrimiento de los puntos de inflexión es igual, pero se incrementan los valores de omega para considerar ese efecto de la flexión oblicua, no tenerlo en cuenta a ese efecto, o sea, mejor dicho,
tenerlo en cuenta, pero indirectamente. En vez de calcular la estructura de flexión oblicua, yo la calculo a las columnas en flexión compuesta recta en las dos direcciones por separado. Pero no considero la acción oblicua del sismo, porque en vez de considerar la columna en esta dirección por un lado y en esta dirección por otro, voy a incrementar un poco el omega para considerar el efecto de la oblicuidad del sismo. ¿Sí? Eso es la columna de pórtico espacial. Se modifican los omegas para considerar la posible flexión compuesta oblicua que vendría ante un sismo oblicuo. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces recuerden, el omega es un factor de amplificación dinámica que tiene en cuenta el corrimiento de los puntos de inflexión. En los pórticos espaciales se incrementa un poco además para considerar el efecto de la flexión compuesta oblicua que tendría esas columnas ante un sismo que viene en una dirección oblicua. Me había quedado entonces acá el segundo término de la fórmula del MU. Yo recién tengo este término. Fíjense que aparece un término restando. ¿Qué implica que esté restando? Que voy a reducir un poco, con ese término puedo reducir un poco el valor de MU. Como lo que yo busco, no es como el caso de las vigas, que yo busco armar lo más próximo posible a la solicitación, porque me va a traer sobre resistencias. La columna yo la estoy calculando a partir de la capacidad de la viga. ¿Sí? Entonces, si yo la armo de más a la columna, simplemente tengo un margen de seguridad mayor. Nada más que eso. No voy a tener una sobreresistencia, salvo en la rótula de la base de la planta baja, ¿no? Pero en esto que estamos hablando de los momentos de diseño para cualquier sección que no se va a formar rótula, si yo la armo con un poco más, no pasa nada. Por lo tanto, este segundo término que está restando, al estar restando, es opcional hacerlo. Yo podría usarlo, como podría no usarlo, porque lo único que va a hacer es reducirme un poquito el momento de diseño de la columna. Fíjense qué hace este término. Si yo tengo el nudo viga-columna, mi estructura fue modelada con los ejes. O sea, mi modelo está hecho con los ejes de la estructura. Entonces, mi momento, los momentos que me dio mi modelo, y los que acabo de usar yo, son estos momentos. Se permite verificar la estructura, la columna, mejor dicho, en estas secciones. Con lo cual, mi momento va a ser un poco menor que el momento del modelo. ¿Sí? Inclusive que el momento del modelo mayorado con phi y omega, que va a estar en este punto. Yo podría reducirlo y llevarlo a este momento que está acá, que es en la cara de la viga, para hacer el cálculo en esa sección y no en el eje. Bien. Básicamente, si yo lo pienso así rápidamente, yo sé que el momento, voy a hacerlo acá. Si tengo un momento M1 acá, y este es M2, y esto es, ¿qué cosa? La mitad de la altura de la viga, 0,5 de HB. La pendiente del diagrama de momentos, ¿cuál es? Es BU. O sea, si esto es 1, este es B, el corte. Entonces yo podría decir que el M2 va a ser igual a M1 menos el corte por 0,5 de la altura de la viga. ¿Sí? Bien. Eso es lo que 2, que es el que yo voy a usar, es el M1 menos 0,5 de la altura de la viga por el corte. Bien. Como uso el corte último, que ya lo vamos a ver cómo lo calculamos en un rato, estoy usando un corte que puede ser un poco más grande del que realmente tenga la viga. La columna, perdón. Yo estoy usando un corte que va a estar un poquito mayorado para justamente considerar que la rotura no se produzca por corte. Por lo tanto, lo que se hace es usar un 60% de esa reducción. Entonces, en vez de usar 0,5 de HB por BU, se usa 0,3 de HB por BU.
¿sí? Pero entonces, este término opcional equivaldría a decir, llevo el momento del eje de la viga a la cara de la viga. Y verifico la columna en la cara de la viga, restándole el 60% de 0,5 de HB por BU, por el corte último de la columna. Con esto yo ya tengo el momento último para diseñar la columna. Este no es un momento que lo tenga que combinar con nada. Ya es un momento último porque viene del equilibrio de momentos para cargas laterales. Entonces no interesa y está en función del momento de plastificación. Entonces los momentos gravitatorios, para este momento, el MD y el ML no juegan a nada para esto. Esto viene solamente de las cargas laterales y con esto ya puedo verificar la columna con este momento justamente. Por eso ya es un MU. ¿Sí? Con esto yo ya tengo el momento último para diseñar mi columna. ¿Qué me faltaría para diseñarla? Si está sometida a flexión compuesta. Porque tiene, además del momento, tiene esfuerzos normales. Me faltaría justamente calcular los esfuerzos normales en la columna. ¿Sí? Acá hace una pregunta, Daniel. Si el HB fuera distinto para vigas en ambos lados, ¿cuál se tomaría? Y tendrías que tomar el menor de los dos siempre. ¿Sí? Por las dudas, siempre cubrirte con respecto a eso. Y acá Martín pregunta si se toma el 60% de esa diferencia de momento. Claro, en realidad tomás, lo que estás haciendo es tomar el 60% del esfuerzo de corte. Como el esfuerzo de corte es un corte último, vos estás tomando el 60% del corte. A la larga se traduce en que el momento vos lo reducís solamente con el 60% del valor que podrías reducir. Tenemos ya el momento último sobre la columna. Nos quedaría calcular el corte último y el esfuerzo normal último. Por ejemplo, y después les comento acá una pequeña reducción que se puede hacer. Pero vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo un pórtico, 4 pisos, 3 columnas, ¿sí? O sea, 2 tramos. Supongamos que yo ya diseñé las vigas. Todas las vigas tienen una altura de 20 por 35 y las armaduras en las columnas en las vigas tengo, perdón. En la viga superior tengo 3 del 12 arriba, 2 del 12 abajo. Después, en esta tengo 4 del 12 arriba, 3 del 12 abajo. En esta 4 del 12 arriba, 4 del 12 abajo. Y en esta 4 del 12 arriba, 4 del 12 abajo. ¿Sí? Voy a tomar, bueno, le voy a llamar tramo A, tramo B, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, C1, C2, C3. Y voy a calcular los momentos de diseño, con lo que acabamos de ver, los momentos de diseño en las columnas C1 y C2 voy a calcular. Lo primero que voy a hacer es calcular las capacidades. Fíjense que yo acá, bueno, puedo agruparlas a los elementos porque yo tengo básicamente, todas las vigas son de la misma altura, 20 por 35, y tengo vigas con 2 del 12, con 3 del 12 traccionadas y con 4 del 12 traccionadas. No tengo más que eso. Entonces acá están calculadas esas 3 capacidades. Base 20, altura 35, D menos D', FI, y acá está. 2 barras del 12, 3 barras del 12, 4 barras del 12. La armadura en centímetros cuadrados, 226, 339, 452. El momento nominal, a partir de esta fórmula, el momento nominal de la viga, 275, 413, 551, y después ese valor multiplicado por 1,4 me da el momento de capacidad. 3,85 para 2 del 12, 5,78 para 3 del 12 y 7,71 para 4 del 12. Acá tengo, para el sismo en esta dirección, cuánto valen los momentos sísmicos sacados de un modelo, ME, los momentos de modelo. 4,44, 4,16, bueno, acá están los valores. Ahora, fíjense que cuando yo analice
el sismo en una dirección, por ejemplo, en esta dirección, cuando analice, por ejemplo, este nudo, como el momento va a tener esta forma, eso va a estar, o sea, el phi y los momentos en la columna van a estar influenciados por la armadura superior. Para la acción opuesta del sismo, el phi y los momentos en la columna van a estar influenciados por la armadura inferior, porque es la que se tracciona cuando se rotule para el sismo de izquierda a derecha, tracciona la fibra superior, importa esta armadura. Cuando el sismo viene de derecha a izquierda, tracciona la fibra inferior, importa esta armadura. Por lo tanto, el phi va a ser distinto en una dirección del sismo y en la otra. Y el MU va a ser distinto en una dirección del sismo y en la otra, porque va a depender de las armaduras que pueden ser diferentes. Bueno, justo elegí una que tiene la misma, 4 del 12, 4 del 12, pero si hubiera elegido acá esta, tiene 3 del 12 abajo y 4 del 12 arriba, entonces el phi cambiaría. Bueno, entonces acá vamos a ver una sola, pero está para las 4 vigas, después lo analizan ustedes en la filmina. Por ejemplo, la viga nivel 1. La viga nivel 1. Los momentos sísmicos son 444, 416, 416, 444. Los coloco acá. Momentos ME. 444, 416, 416, 444. Los momentos de capacidad. Esa viga tenía 4 del 12 abajo y 4 del 12 arriba, entonces es muy sencillo. Sería un momento de 771 para las dos armaduras traccionadas. O sea, cuando el sismo viene en esta dirección, los momentos son así, la capacidad es 771. Para este también es 771 porque la armadura superior es igual que la inferior. Si vemos, por ejemplo, la viga que sigue, la viga 3, ya acá cambian los MB, porque acá tenía 3 del 12 y acá tengo 4 del 12. Pero bueno, estamos viendo este. Eso lo hago para una dirección del sismo y para la otra dirección del sismo. Finalmente, el phi era capacidad para este nudo, para esta dirección de sismo. Capacidad 771 sobre 444, es 174. Acá también, 771, capacidad sobre 444, es 174. Y en el nudo intermedio, recuerden que sumaba, es 771 más 771 dividido en 416 más 416. Eso me da un phi de 1,85. Para el sismo opuesto, el ME no cambia, porque es el mismo para una dirección del sismo y la otra. Y el M de capacidad, en este caso tampoco cambia, pero podría cambiar. No cambia porque la armadura superior y la inferior son iguales. Entonces también puedo calcular de la misma forma los phi. Entonces acá tengo los phi. Los tres. Fíjense que yo voy a tener un phi por nudo y un phi por cada dirección del sismo. O sea, en realidad tengo 2 phi por nudo. Para cada nudo tengo un phi para una dirección del sismo y un phi para la otra dirección del sismo. Lo vemos acá rápidamente, porque acá sí cambia. Sería el nivel 3. Tengo los momentos, es 340, 324, 324, 340. 340, 324, 324, 340. Y para la otra dirección del sismo también, 340, 324, 324, 340. Las capacidades son 3 del 12 traccionada, 578, 4, 771. 578, 771. Cuando tracciona las fibras inferiores, 578. Cuando tracciona las superiores, 771. Para la dirección opuesta del sismo, tengo 771 porque tracciona la fibra superior, 324 porque 578 porque tracciona la inferior. Y acá 771 porque tracciona la superior, 578 porque tracciona la inferior. Y acá también, cálculo, 578 sobre 340, 771 más 578 sobre 324 más 324 y 771 sobre 340. Y acá hago lo mismo. Finalmente, entonces, yo voy a tener, como les decía, cada nudo tiene 2 phi, uno para cada dirección de sí. En cuanto al omega, suponemos que es un pórtico espacial, que el T1 es 0,4, hago 0,5 por T1 más 1,10 me da 1,3, pero recuerden que para pórtico espacial el valor de omega tenía que ir entre 1,5 y 1,9, entonces uso 1,5, adopto 1,5. Adopto phi igual a, omega igual a 1,5.
En la base valía 1,10 para pórtico espacial. En el primer piso ya valía 1,50 y se incrementa hasta el valor de cálculo para un 30% de la altura, pero como el valor de cálculo es 1,5, ya no se incrementa más. Y sigue siendo, va a ser 1,10, 1,5, 1,5, todo esto, hasta llegar al penúltimo piso y baja a 1,10. Entonces acá los copio los valores que me dio el omega. 1,10, 1,5, 1,5, 1,5, 1,1, 1,10. Ese es el valor de omega para cada nudo. Los tres nudos del mismo nivel tienen el mismo omega para ambas direcciones del signo. Bueno, finalmente entonces voy a mi modelo y saco los ME. 620, bueno, este no me interesa porque es donde se forma la rótula, entonces por ahora no lo uso. Yo voy a usar de acá para arriba. 1.35, 309, 292, 1.69, 298, 0.43, 1.91. Y lo mismo saco para la columna 2. Bien, entonces voy a ver, fíjense, columna C1, dirección del sismo en esta dirección. Tengo un phi por nudo, que lo saco del ejemplito anterior, y tengo una omega por nudo. Finalmente, fíjense que acá no puse el término menos 0,3 de HB. Para hacer eso tendría que calcular primero el corte, que no lo tengo todavía calculado. Entonces, como es opcional ese término, todavía no lo voy a considerar. Calculo directamente el momento como phi por omega por ME. Entonces acá hago 1,35 por 1,74 por 1,5 me da 3,52. Luego hago 3,09 por 1,74 por 1,5 me da 8,06. Y así sucesivamente voy haciendo todos los valores. Esta forma de dibujar el momento, en realidad, uno pensaría que el momento es así, ¿sí? Pero, como en realidad son valores máximos, este 736 tiene un omega puesto y este 806 también tiene un omega puesto, con lo cual está con... Fíjense que para este 736 yo estoy considerando como, al haberlo incrementado por un omega, yo consideré que el punto de inflexión había bajado. Y para que este 806, al estar usando un omega, yo considero que el punto de inflexión ha subido. ¿Sí? Entonces, se hace un dibujo de este tipo, pero no quiere decir absolutamente nada. Lo que me importa son los valores de los extremos. 806, 736. Yo voy a diseñar la columna para que resista esos valores y los tramos intermedios no voy a reducir armadura en el tramo de la columna. ¿Sí? Hago lo mismo para la dirección opuesta del sismo. ¿Qué va a cambiar? El ME no cambia. El modelo me da lo mismo, le cambio el signo y listo. Este valor va a cambiar, el phi, el omega no cambia. Fíjense que el phi, 202, 17, 168, ahí va a cambiar. 303, 227, 168, 174. Han cambiado. Entonces puedo calcular los momentos sísmicos para la otra dirección. Bueno, lo mismo hago para la columna 2 en ambas direcciones del sismo. Una cuestión, saliendo del ejemplo y volviendo acá, esto es una cuestión más teórica, en el práctico es más difícil que lo usen, pero se puede usar. La fórmula anterior del momento, la que usamos acá, phi por omega por m menos 0,3 de h por b, se puede aplicar un factor Rm, que se llama factor de reducción del momento, en algunos casos. Básicamente, ¿cuándo? Recuerdan que habíamos visto en la clase de hormigón armado sismo resistente que la compresión elevada me hacía que yo tenga que confinar más el hormigón porque necesitaba darle más ductilidad, porque la compresión hacía de que la curvatura de primera cedencia se hacía más grande, por lo tanto tenía que incrementar la curvatura última, confinando más el hormigón. Entonces, si la columna tiene poco esfuerzo normal, se permite reducir levemente el momento último sobre la columna. Ahí lo que estaría yo asumiendo es que esa columna puede llegar a plastificarse. Supongamos que yo tengo un nivel de un pórtico
O sea, no la planta baja, estamos hablando, a ver, bueno, vamos a hacer así. Supongamos que es un nivel determinado de un pórtico. Que la acción sísmica venga en esta dirección. Si yo tengo un pórtico, estamos hablando de un nivel intermedio del pórtico, ¿sí? Ante cargas en cierta dirección. Por ejemplo, tengo cargas en esta dirección, la acción sísmica en esta dirección. Lo que decía es que esta columna se va a descomprimir, o sea, va a tener menos compresiones que las gravitatorias, y esta columna seguramente va a tener más compresiones que la gravitatoria por el momento de vuelco del sismo. Lo que estoy asumiendo acá es que si esta columna tiene un grado de compresión muy pequeño, se podría asemejar a la ductilidad que tiene una viga para ese estado de carga. Por lo tanto, si yo asumo que esa columna pueda formarse una rótula, al reducir levemente los momentos, estoy asumiendo que se puede rotular. De esa forma, no estoy afectando a todo el mecanismo de la edificación. Estoy simplemente reduciendo, permitiendo que una columna se plastifique, por ejemplo, o que una o dos columnas se puedan llegar a plastificar, pero no todo el piso, porque si no ya podría entrar en un mecanismo diferente y ya me cambiaría todo el sistema. Entonces, lo que estoy asumiendo al usar un factor de reducción de momento es que la columna se puede llegar a plastificar para ese caso. Esto también es opcional, yo lo puedo usar como no. Supongamos si yo tengo una omega 1,5 y una compresión del 5% de la capacidad, o sea, muy bajita, me da un factor RM 0,89. Quiere decir que yo puedo diseñar esa columna, si quiero, con una reducción de momentos para, para que no me quede tan armada, por ejemplo, asumiendo que esa columna sí se puede plastificar. ¿Se escuchó ahí? ¿Mejoró? Sí, sí se escuchó. Bueno, Sí. perfecto. Tengan en cuenta una cosa. Cuando vimos los mecanismos de colapso, no tengo acá la filmina, no quiero que perdamos más tiempo con eso, porque ya no nos queda mucho. Cuando vieron los mecanismos de colapso, recuerden que la ductilidad completa, había un caso en que les decía, cuando se plastifican algunas columnas del pórtico, me daba una fórmula que era 12 veces la suma del corte en las columnas que permanecen elásticas sobre el corte total de piso. Entonces, mientras yo siga teniendo el 50% del corte de piso, mínimamente, el 50% del corte de piso vaya por columnas que permanecen elásticas, mi factor de reducción de ductilidad de 6 no se modifica. O sea, yo tengo que asegurar que para seguir usando ese coeficiente de reducción de 6, tengo que asegurar que por lo menos el 50% del corte de piso sea transferido a través de columnas que no plastifican, ¿sí? Eso es algo a tener en cuenta con respecto a este tema del RM. Yo no puedo plastificar más columnas, o sea, no puedo plastificar tantas columnas que lleve a que más del 50% del corte del piso sea transferido por esas columnas plastificadas, porque ahí sí ya tengo que cambiar el coeficiente de reducción por ductilidad. Muchas veces lo que se hace es, en la práctica, yo al RM no lo uso en un principio, pero supongamos que en algún punto yo veo una columna que está poco comprimida y me dio muy armada. Y bueno, ahí eventualmente puedo llegar a evaluar si usando el RM en esa columna puedo tener una armadura un poquito más racional y usarla puntualmente en ese caso, para no hacer tanto trabajo tampoco. Lo mismo este otro término, menos 0,3 de HB por BU. También puedo llegar a usarlo en casos puntuales en los cuales yo quiero reducir un poquito la armadura, nada más. Vamos a ir a los esfuerzos axiales de diseño. Si yo tengo un pórtico sometido a cargas laterales, nada más. No tengo cargas verticales, tengo cargas laterales. Bueno, voy a tener momentos en la estructura y voy a tener cortes en la estructura y voy a tener esfuerzos normales en la estructura. Pero fíjense que por equilibrio, si esta viga tiene un cierto esfuerzo de corte, y esta viga tiene un cierto esfuerzo de corte, cada viga tiene su esfuerzo de corte, que es constante ante cargas laterales, el esfuerzo de corte en las vigas.
Supongamos que este esfuerzo de corte es 5, este es 7, este es 10 y este es 15. Estos son valores de un modelo, por ejemplo. Yo sé que esta columna, viendo el corte, esta columna va a estar traccionada con un corte igual con un normal igual a 5. Porque tiene que haber un equilibrio de fuerzas verticales en el nudo. El corte de 5 que viene de la viga es igual al esfuerzo normal de 5 que trae la columna. Y esta otra columna va a tener una tracción igual a los 5 que venían de arriba, más este 10 del corte. Entonces va a tener una tracción igual a 15. Esta columna, de la misma forma, va a tener una compresión igual a 7. Y esta va a tener una compresión igual a 22. 7 más 15. Entonces yo podría decir que el esfuerzo normal en las columnas ante cargas laterales va a ser igual a la suma del esfuerzo de corte de todas las vigas que llegan a esa columna por encima de la misma. O sea, para esta solo tomo esta columna, esta viga, 7. Para esta columna tomo 15 más 7. Y para la del medio, en realidad, esta implica que comprime con 5 esta columna. Y de acá viene que, de este lado, esta viga tracciona con 7 esta columna. Entonces, finalmente, va a quedar con una tracción de 7 menos 5 igual a 2. Y esta va a quedar los 2 que traía de arriba, más 15 que tracciona esta, tengo 17, menos 10 que tracciona esta, que comprime esta, tengo 7. Tracción, perdón. Tracción, 7. Eso es equilibrio nada más, ¿sí? Pero ahora, esto simplemente explicándole cómo funciona un pórtico a cargas laterales. Estos cortes de 5, de 7, de 10, de 15 que me daba mi modelo, ¿son reales o no? Alguien que me diga, que se acuerde de la clase pasada, de la clase grabada del martes, a ver si quién la vio. El corte en la viga, ¿de qué va a depender? De la plastificación del momento. De los momentos de, claro, de los momentos de capacidad de la viga. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que en esa clase que les dejé grabada, yo decía, el corte en la viga, el corte sísmico en la viga, no lo sacaba de un modelo. Lo hacía sumando los momentos de capacidad en los dos extremos de la viga dividido en la longitud. ¿Sí? Perfecto. Por lo tanto, estos valores de 5, 7, 10 y 15 que salen de un modelo, no los voy a usar. Voy a usar los cortes sísmicos de capacidad que los tengo que calcular como está en la grabación de la clase pasada. Entonces, esos cortes que yo modifico, implica que también se debe modificar de la misma forma el esfuerzo normal sísmico en las columnas. ¿Sí? Pero fíjense lo que le decía recién. El esfuerzo normal sísmico en una columna era la suma de los cortes de todas las vigas que llegaban a esa columna que estén por encima del tramo analizado. ¿Pero qué cortes? Los cortes sísmicos de capacidad. Y acá está la fórmula. El corte sísmico de capacidad, perdón, el esfuerzo normal sísmico de capacidad de una columna va a ser igual a un factor RB, que ya vemos que es, por la sumatoria de todos los esfuerzos de corte inducidos en las vigas por encima del nivel considerado cuando éstas desarrollan su sobreresistencia. Esto no es otra cosa que el corte sísmico que está calculado el corte sísmico que hemos calculado para verificar las vigas a corte. ¿Sí? Ya lo tienen. Porque así como diseñaron la armadura longitudinal de las vigas, hemos diseñado las vigas a corte antes de llegar a las columnas. Entonces ese valor B sub B0 ya los tienen. Son los cortes sísmicos calculados de capacidad. ¿Sí? Aparece este factor RB. El factor RB, ¿qué tiene en cuenta? Fíjense que, básicamente, lo que estoy considerando es que todo el edificio se está desplazando en un cierto modo, y para que esto sea válido, de sumar todos los cortes para llegar al esfuerzo normal, todas las rótulas por encima se tienen que haber formado. ¿Sí? O sea, si yo voy
a este dibujito, para que sea válido, esta viga, para que yo al esfuerzo normal en esta columna lo puedo calcular como el corte de capacidad de las 4 vigas que están por encima, las 4 vigas tienen que haber llegado a plastificarse en sus dos extremos. Si no se llegaron a plastificar en sus dos extremos, este esfuerzo normal va a ser un poco menor. No va a llegar a desarrollar un esfuerzo normal igual a la suma de los cortes de capacidad de las 4 vigas superiores, si las 4 vigas superiores no han desarrollado su sobreresistencia. Entonces, aparece ese factor RB, que es un factor probabilístico de reducción. Básicamente, ¿qué tiene en cuenta? ¿Qué factores influyen en que se desarrollen todas las vigas desarrollen su sobreresistencia? Dos cuestiones. Una es, si trabaja en el primer modo principalmente, es más probable que todas se hayan plastificado. Ahora, si hay parte que va en el primer modo, pero parte que va en el segundo, o sea, parte de la estructura trabaja en otros modos, es probable que no todas las vigas se hayan llegado a plastificar. Entonces, mientras mayor sea la participación de modos superiores, hay mayor probabilidad de que no se hayan plastificado todas las vigas por encima. Por lo tanto, el omega, mientras más grande sea omega, es menor esa probabilidad. Por otro lado, también tengo que tener en cuenta que mientras más niveles tenga el edificio por encima del tramo considerado, hay más probabilidad de que no se hayan formado todas las rótulas. Entonces, ese factor RB va a ser más chico, o sea, voy a reducir un poco ese esfuerzo normal, a medida que omega aumente y el número de niveles por encima del nivel considerado aumente. ¿Sí? Entonces, ese factor RB, vamos a una tablita, a mayor número de pisos por encima del nivel considerado, se hace más pequeño RB, reduzco más. Y mientras mayor sea el factor de amplificación dinámica, o sea, mayor participación de modos superiores, también se hace más pequeño, reduzco más. ¿Sí? Entonces, en función de eso, ¿qué voy a hacer? Volvemos al mismo ejemplo de recién. En cada nivel, sismo de izquierda a derecha, el momento tiene esta forma. Entonces, copio los momentos de capacidad, 771, 771. El corte, como vimos en la clase grabada, el corte sísmico de capacidad es la suma de este momento más este momento dividido en la longitud de la viga, que acá están las longitudes del tramo A y el tramo B. Finalmente, entonces, digo, 771 más 771 sobre 4 da 385. 771 más 771 sobre 38 da 406. Y así voy haciendo para todas las vigas. Fíjense en este caso. Entonces voy copiando y fíjense el signo que tienen los cortes, ¿no? Es importante. Para sismo de izquierda a derecha, el corte tiene este signo, porque esta columna se tendería a traccionar y esta columna se tendería a comprimir. Y lo mismo acá, para esta viga, intentaría traccionar esta columna, la de este lado, y comprimirla de este lado. Finalmente, entonces, ¿qué hago yo? Agarro el pórtico, copio en todas las vigas los cortes sísmicos de capacidad, con su signo, para una dirección del sismo y para la otra, y finalmente digo, bueno, RB, acá tengo un solo nivel por encima, 1. Fíjese que voy a poner los valores que están acá. Mi omega era 1,5 para este cálculo. Entonces, un nivel por arriba le puse 1. 2 niveles por encima, 0,97. 3 niveles por encima, puedo promediar entre estos dos. 4 niveles por encima, 0,94. Y ahí están los valores que copié acá. 1, 0,97, 0,94, y acá promedié entre 0,97 y 0,94. Entonces, esos son mis RB. Entonces, si yo quiero saber este valor, por ejemplo, es 2,41 tracción, más 3,37 tracción, más 3,85 tracción, todo multiplicado por 0,955 me da 9,20 tracción. Para la columna del medio tengo que decir, esta columna comprime con 2,41 y esta tracciona con 2,54. Queda 0,13. Por 1, 0,13. Y así sucesivamente voy sumando los cortes y tengo mis esfuerzos normales sísmicos en la columna. Ahí están en las dos direcciones del sismo. Después lo analizan tranquilos con las filminas, a todo el ejemplo, y cualquier cosa, la clase que viene, el jueves que viene, antes de empezar, sacamos dudas.
Estos esfuerzos normales son solamente sísmicos, entonces tienen que ser combinados con los P sub D y P sub L sacados del modelo. Porque esto, lo que acabo de hacer, es exclusivamente para cargas laterales. Tengo que sumar los esfuerzos normales debido a cargas verticales. Entonces, de mi modelo, saco los P sub D de las columnas, los P sub L de las columnas, y luego hago una tablita en la cual considere todas mis combinaciones de estado de carga. Tengo las que llevan PD, que salieron del modelo, los PL salieron del modelo, y los PE sísmicos varían en una dirección y otra. Esos valores de P sub E no son otra cosa que estos valores que acabo de calcular acá. O sea, son los esfuerzos normales sísmicos calculados a partir de la capacidad de las rótulas plásticas de las vigas. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense, acá está hecho para la columna C1 y C2, para los 4 niveles, nivel 1, 2, 3, 4, P sub D, P sub E en una dirección, P sub E en la otra dirección, bueno, P sub L también, está puesto en negativa la compresión, positiva la tracción, y calculo para las 6 combinaciones, calculo cuánto valen los esfuerzos normales combinados, P sub U. Estos ya serían los valores de P sub U, los cuales, entre estos P sub U y los MU que calculé anteriormente, yendo a un ábaco de interacción, puedo verificar que mis columnas, qué armadura necesito poner en mis columnas, ¿sí? Que ya lo vamos a ver con un ejemplo, pero lo vamos a hacer ya la clase que viene al ejemplo, porque no vamos a dar tiempo. Bueno, lo que les decía recién, donde no se prevé de la formación de rótula plástica, MU y PU con los criterios que acabamos de ver, en función todo de la sobreresistencia flexional de las vigas, tanto los M como los P. Como he calculado todo a partir de la sobreresistencia flexional de las vigas, uso phi igual a 1. ¿Dónde se espera la formación de rótula plástica? Los MU se calculan a partir de las combinaciones de estado de carga, todo de modelo. Los PU con los criterios que acabamos de ver. Y phi vale 0,9, porque estoy calculando los momentos a partir de la combinación de estados de carga. Armadura longitudinal mínima de la columna, 8 por 1000. Armadura máxima en general, 4,3%, es muchísimo. En la práctica, más de un 2% ya es bastante inmanejable la cantidad de barras. Y en zonas de empalmes por yuxtaposición, o sea, ahí si sumo las armaduras empalmadas, puedo tener como máximo 5,7%. Otra cuestión importante que hay que tener en cuenta en las columnas, que la vamos a explicar cuando veamos confinamiento, es que si uso diámetros de barras longitudinales diferentes en la columna, por ejemplo, uso dos diámetros de barra distintos, el diámetro de la menor barra tiene que ser por lo menos igual a 2/3 del diámetro de la mayor barra. Eso básicamente, por ejemplo, si la barra mayor es del 20, 2/3 de 20 es 18, es más o menos 12, 13. Entonces no puedo usar una barra del 12. Tengo que usar una barra del 16. Si uso barra del 20, tengo que usar el 16. Si uso el 16, puedo usar del 12. Pero no puedo usar, por ejemplo, una del 12 y una del 20. O una del 12 y una del 25. O una del 16 y una del 25. Porque no cumplirían con este criterio. Ya vamos a explicar el porqué de ese criterio cuando veamos confinamiento. Bueno, para terminar la clase de hoy, vamos a ver el corte último. Ah, perdón, algo que me olvidaba ya que hablábamos de los esfuerzos normales. ¿Se acuerdan que en la primera filmina dijimos vamos a limitar los esfuerzos normales en la columna? Bueno, no se acepta que ninguna columna pueda trabajar con una carga última mayor. O sea, la carga última tiene que ser menor o igual al 70% de phi-PN. O sea, estoy reduciendo por 0,7 la capacidad de la columna. Ese margen que me tomo de no tener columnas cargadas más del 70% de su capacidad es debido a lo que habíamos hablado en la clase de hormigón armado sismo resistente, que el esfuerzo normal reduce la ductilidad al aumentar la curvatura de primera excedencia. Entonces, si yo incremento el esfuerzo normal, incremento la curvatura de primera excedencia, tengo que incrementar el confinamiento para incrementar la curvatura última y garantizar una buena ductilidad local. ¿Sí? Cualquier cosa repásenlo que lo hemos hablado de esa clase. Por lo tanto, en resumen, mayor compresión implica mayor estribo de confinamiento para no perder ductilidad, para poder brindar una cierta ductilidad local.
Bueno, se considera que si yo comprimo a más del 70% de la capacidad, no voy a poder garantizar una cierta ductilidad local en ese elemento. Por lo tanto, para poder garantizar una ductilidad local necesaria mínima en las columnas, no puedo comprimirlas más allá del 70% de su capacidad. Bueno, el PN ya lo saben calcular ustedes, alfa 1 por F'C por el área neta, que sería el área bruta del hormigón menos el área de las barras longitudinales, más FI por el área de las barras longitudinales. Y alfa 1 depende de la resistencia a compresión del hormigón, y listo. Bueno, acá está la parte del ejemplo, que lo vamos a dejar para la clase que viene, y la parte de corte la vamos a ver también en la clase que viene, así no... A ver cómo estamos de tiempo, lo mejor... No, podemos terminar de hablar de esta parte y dejamos solamente la base de la planta baja de las columnas para... La base de columnas, las columnas de planta baja nomás para la clase que viene. Porque ya estamos ahí. Fíjense que tengo mis 6 combinaciones de estado de carga. Recién saqué los valores de PU para las 6 combinaciones. Ya en las 6 combinaciones estoy incluyendo las 2 direcciones del sismo. Estos valores de PU los copio en esta tabla. La diferencia acá, que en esta tabla de acá solamente había puesto nivel 1, 2, 3 y 4, porque el esfuerzo normal es constante en toda la altura de la columna. O sea, en la base de la columna y en el capitel de la misma columna tiene el mismo esfuerzo normal. Pero el momento no. Si vamos a momentos, los momentos en el capitel eran distintos del momento en la base. Acá tenía 5,87 en la base y 10,60 en el capitel. Sin embargo, los dos tienen el mismo esfuerzo normal. Entonces, en la tablita esta, he dividido a cada uno de los niveles en capitel y base. Nivel 4, capitel base, nivel 3, capitel base, nivel 2, capitel base, nivel 1, capitel solo. Base de nivel 1 no, porque es zona de formación de rótula, lo vamos a hablar después. Pongo los PU, sacados de la tablita anterior. PU para las 6 combinaciones. Bueno, estas 4 combinaciones son las sísmicas, estas 2 combinaciones 5 y 6 son no sísmicas. Fíjense que acá tengo, la combinación 1 tenía más sismo en dirección izquierda-derecha, igual que la 3. Entonces, tanto la combinación 1 como la 3, uso estos momentos para la columna 1 y para la dirección opuesta del sismo uso estos momentos para la columna 1. Y para la columna 2 tengo los momentos para ambas direcciones del sismo. Entonces esos momentos, que son distintos en base y en capitel, están copiados acá. Después lo analizan bien sobre la filmina, están copiados acá. Y fíjense como que para la combinación 1 y la combinación 3 tengo los mismos momentos, porque son los MU para sismo de izquierda a derecha. Y para la combinación 2 y para la combinación 4 tengo los mismos momentos, porque son los de derecha a izquierda. Para las combinaciones 5 y 6, que son simplemente las no sísmicas, bueno, como acá no aparecen los MU sísmicos nada más, los M salen de las combinaciones de estado de carga, o sea, todo sale del modelo, porque no hay, en la parte no sísmica no hay diseño por capacidad. Finalmente, entonces, con esos valores, voy a un ábaco, calculo los N reducidos y los M reducidos, voy a mis ábacos y verifico qué cuantía necesito para cada una de las columnas. Acá están volcados todos los valores que están dados acá de N y M, calculadas cuáles son los ρ, cuantía total necesaria en esa columna, transformado en centímetros cuadrados, y finalmente está qué armadura para la columna 1, 6 barras del 16, y para la columna 2, 4 barras del 20 más 2 del 16. Estos ábacos, recuerden lo que, volviendo acá, decía phi igual a 1. Entonces, no puedo usar los ábacos que yo había visto en hormigón 1. Tengo que ir a los ábacos que están acá, que se llaman ábacos nominales. Estos ábacos nominales que están acá en LEV son ábacos en los cuales no están reducidos por phi. O sea, están usando un phi igual a 1. ¿Sí? Entonces yo directamente, estos ábacos son los que puedo usar cuando uso phi igual a 1.
Acá hay otra cuestión de tracción en ábacos nominales que se los voy a explicar después, la semana que viene, y si no lo entenderán ahí, sí. Es simplemente un agregado, no es parte del tema de la clase. Bueno, entonces básicamente voy a esos ábacos, saco la armadura, y fíjense entonces acá, los 6 del 16 que puse para la columna 1, van 3 en esta cara y 3 en esta, y en la columna 2 iban 4 del 20, 1 en cada esquina y 2 del 16. Estos que puse acá punteados en rojo, no lo sé, porque estas armaduras están consideradas para el pórtico como momento flector en esta dirección. Como estas columnas pertenecen a un pórtico espacial, o sea, pertenecen a otro pórtico en la otra dirección, cuando analice el otro pórtico, yo ahí deberé ver cuánto más le tengo que agregar para que, además de verificar en la dirección X, también verifique como parte del pórtico en la dirección Y, ¿sí?